Perlas clínicas. Parálisis del plexo braquial. Recordemos que el plexo braquial está formado por los ramos anteriores de los nervios espinales de C5, C6, C7, C8 y parte de T1. En su trayecto se distinguen dos porciones, supraclavicular e infraclavicular. A nivel supraclavicular, el plexo pasa entre los músculos escaleno anterior y medio. Las fibras nerviosas se distribuyen formando tres troncos primarios: superior, medio e inferior. Una vez sobrepasada la clavícula, hablando de la región infraclavicular, cada tronco se divide en anterior y posterior. Estos se reorganizan para formar los fascículos lateral, medial y posterior, y cada uno de ellos tiene los nervios terminales que ya conocemos. Las lesiones del plexo braquial se deben principalmente a mecanismos de tracción y en una menor proporción a compresión. La mayor frecuencia de avulsiones corresponde a las raíces inferiores, es decir, C8 y T1, mientras que aquellas superiores sufren un estiramiento forzado o ruptura. Esta ruptura puede ocurrir tras la salida del agujero vertebral o distalmente a lo largo de los troncos, fascículos o las ramas terminales del plexo. La parálisis braquial superior se produce por lesión de C5 y C6, en ocasiones incluyéndose C7. Se caracteriza por aducción y rotación interna del hombro, extensión y pronación del codo, flexión del carpo y los dedos de la mano. Es la presentación más frecuente y puede asociarse a parálisis diafragmática, facial o de la lengua. La neuropatía del plexo braquial es un trastorno neurológico de causa desconocida, que se caracteriza por la aparición brusca de dolor intenso, por lo general alrededor del hombro. Normalmente el dolor se inicia de noche y se acompaña de debilidad muscular y en ocasiones de atrofia muscular. La parálisis braquial inferior es una lesión de los segmentos C8 a T1. Implica una flexión y supinación del codo, extensión del carpo, hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas y flexión de las articulaciones interfalángicas. Los recién nacidos con afección de la raíz anterior de T1 presentan el síndrome de Horner, que se caracteriza por ptosis, miosis y anhidriosis facial ipsilateral, que generalmente se resuelve después de la primera semana del nacimiento. De las lesiones obstétricas del plexo braquial, esta se considera rara. En este síndrome, toda la extremidad superior cursa con atonía e inmovilidad y ocurre por afección de las ramas superiores e inferiores. La parálisis completa del nervio cubital produce una deformidad característica de mano en garra, debido a la atrofia y debilidad muscular y a la hiperextensión en las articulaciones metacarpofalángicas con flexión de las articulaciones interfalángicas. Hay paresia de los músculos inervados por el cubital, es decir, el cubital anterior, los flexores de los dedos cuarto y quinto, la mayor parte de los músculos intrínsecos de la mano. También encontramos hipoestesia y parestesias en territorio cubital. La causa más frecuente de las lesiones nerviosas del nervio cubital es la compresión a nivel del canal cubital en el codo, debido a que este canal es muy superficial y se estrecha durante los movimientos de flexión del codo. Puede lesionarse en traumatismos y fracturas humerales. A su paso por el músculo coracobraquial, determinadas actividades deportivas o profesionales pueden comprimir el nervio. Un segundo lugar de lesión del nervio es en la fosa antecubital, donde pasa bajo la vena correspondiente. La lesión completa del nervio músculo cutáneo produce debilidad importante de la flexión del codo, sobre todo con el brazo en supinación, pérdida del reflejo bicipital y parestesias y alteración de la sensibilidad en borde radial del antebrazo.
Si la lesión es distal, solamente aparecerá el trastorno sensorial con dolor del antebrazo proximal que se exacerba con la extensión del mismo. Este síndrome es provocado por la lesión del nervio mediano. Se caracteriza por la parálisis y atrofia de los músculos de la eminencia tenar. Consiste en la persistencia en extensión de los dedos primero a tercero al intentar cerrar el puño porque hay una parálisis de los flexores de los dedos primero a segundo y hay una parcial parálisis del tercero. En la lesión crónica es llamativa la atrofia tenar a costa del abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar y oponente del pulgar. Se pierde la posición anatómica del primer dedo rotado 90 grados respecto a los otros 4, de modo que queda en plano, lo que clásicamente se denomina mano de simio, consecuencia de la acción no contrarrestada del extensor largo del primero y del aductor del primero, con debilidad de los abductores y flexor del pulgar. La mano péndula es caracterizada por la impotencia funcional de la extensión de la muñeca y de los dedos, disminuye la fuerza de prensión y afecta la capacidad para agarrar y soltar los objetos. La lesión ocurre rara vez por arriba de la inervación del tríceps. Clásicamente, las parálisis radiales se clasifican en altas y bajas. En la parálisis radial alta, el nervio se lesiona arriba del codo, con compromiso de la extensión de la muñeca y de los dedos. En cambio, la parálisis radial baja ocurre debajo del codo, por lesión del llamado nervio interóseo dorsal o posterior, donde hay compromiso de la extensión de los dedos. Cuando está comprometida la función del cubital posterior, existe una desviación radial de la muñeca, que será más pronunciada cuando además está comprometida la función del segundo radial externo.